Hola, buenos días. Nosotros le vamos a hablar sobre los diferentes tipos de necrosis que existen. La necrosis es un proceso patológico consecuencia de una lesión grave. Las causas principales de la necrosis son la falta de aporte de oxígeno, es decir, la isquemia, la exposición a toxinas, microbianas, las quemaduras y otros tipos de daño químico y físico, y algunas situaciones inusuales en las que las proteasas activas salen de las células y las lesionan. Todos estos desencadenantes iniciadores conducen al daño irreparable de numerosos componentes celulares, y esto es lo que nosotros definimos como necrosis. Ahora vamos a tocar ya los diferentes tipos de necrosis. La primera, vamos a comenzar con la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa es el tipo más común de necrosis en tejidos sólidos y se asocia principalmente con isquemia e hipoxia aguda, secundaria a la interrupción del flujo sanguíneo. Este patrón de necrosis se observa en la mayoría de los órganos como corazón, riñón, vaso y miocardio, excepto en el encéfalo, donde la isquemia produce necrosis licuefactiva, como lo vamos a ver y se va a tocar más a profundidad en el apartado de necrosis licuefactiva. Su rasgo distintivo de la necrosis coagulativa es la conservación temporal de la arquitectura tisular, a pesar de que las células estén muertas. Esto ocurre porque la isquemia provoca una desnaturalización intensa de las proteínas estructurales y de las enzimas intracelulares, lo que inactiva las hidrolasas lisosómicas y bloquean la autodigestión celular. Como consecuencia, las células necróticas van a persistir durante unos días o semanas antes de ser eliminadas por los macrófagos. Cuando la necrosis coagulativa se presenta como una lesión focal secundaria a la oclusión vascular, como le hemos mencionado, recibe el nombre de infarto. Este proceso representa una respuesta patológica clásica al daño irreversible por hipoxia. Ahora vamos a tocar las características macroscópicas. Desde el punto de vista macroscópico, la necrosis coagulativa va a presentar las siguientes características o siguientes rasgos. Primera, es la consistencia firme del tejido afectado, en contraste a la reblandecida de otros tipos de necrosis, como la vamos a tocar más adelante. Coloración pálida o blanquecina, debido a la pérdida de perfusión sanguínea y hemoglobina. También va a tener los bordes bien definidos con respecto al tejido sano circulante, especialmente en órganos con circulación terminal, como viene siendo el riñón o el miocardio. También se va a encontrar o se va a poder observar en un aspecto triangular o en cuña en órganos sólidos con irrigación segmentaria, como por ejemplo el riñón o el vaso, con el vértice orientado hacia el vaso ocluido. En etapas posteriores, el área necrótica puede volverse amarillenta por infiltración inflamatoria y finalmente ser reemplazada por tejido fibroso cicatrizal. Estas fueron las características macroscópicas. Ahora vamos a tocar las características microscópicas. A nivel histológico, la necrosis coagulativa se va a caracterizar por diferentes cambios que lo vamos a poder dividir aquí. El primero va a ser los cambios citoplasmáticos. Aquí se va a presentar una eosinofilia intensa del citoplasma, debido a qué? A la pérdida del ARN citoplasmático y también a la desnaturalización de proteínas estructurales. También se va a poder ver un citoplasma homogéneo, vítreo, o también se le conoce como un aspecto de vidrio esmerilizado. También se va a poder observar una pérdida de los detalles finos de las membranas y organelos. Ahora vamos a ir a los otros cambios, a la siguiente clasificación de cambios, son los cambios nucleares. Aquí, ¿cómo se va a ver el núcleo? Pues los núcleos van a mostrar una secuencia típica de algunas alteraciones irreversibles. Una de ellas puede ser la pignosis, que es la contracción y condensación nuclear. La otra es la cariorexis, que es la fragmentación del núcleo. Y por último, una cariólisis, que es la disolución completa del material nuclear, que como se puede observar aquí, en las imágenes se está viendo que ya no se encuentran algunas células con un núcleo definido, o unas se puede ver como un material, pues en esta tinción de hematoxilina y eosina, el núcleo fragmentado, o también se le conoce como un polvo nuclear. Eso es lo que se va a poder observar. Y los últimos tipos de cambios es los cambios a partir de una respuesta inflamatoria. Se va a poder observar un infiltrado de neutrófilos y macrófagos en la periferia, pero con una predominancia en los neutrófilos, o infiltrado polimorfonuclear. También va a haber una liberación de enzimas lisosómicas por los leucocitos, responsables de la digestión final del tejido necrótico. Este tipo de necrosis coagulativa en ciertos órganos pues va a poder pasar a una sustitución progresiva por tejidos de granulación y fibrosis, como sucede en el hígado. Ahora hablaremos de la necrosis gaseosa. Este tipo de necrosis se observa principalmente en infecciones por tuberculosis, aunque también puede aparecer en algunas infecciones por hongos. El nombre gaseosa proviene del latín caseus, que significa queso, porque el tejido afectado tiene una apariencia blanca, blanda y friable, muy parecida al queso. En este tipo de necrosis ocurre una destrucción completa de las células, por lo que el tejido pierde totalmente su estructura normal. Algo muy importante es que no ocurre simplemente por la falta de oxígeno, como en la necrosis coagulativa,
sino que se produce por una respuesta inmunitaria intensa del organismo contra el microorganismo. El sistema inmunológico intenta aislar la infección formando una estructura llamada granuloma que rodea la zona necrótica. En el aspecto macroscópico y en la patogenia, esto es por una reacción inmunitaria llamada hipersensibilidad de tipo 4, que es una respuesta mediada por linfocitos T. El objetivo del organismo es contener al microorganismo, pero durante este proceso también se destruye el tejido de alrededor. Si observamos una lesión a simple vista, es decir, macroscópicamente, se caracteriza por un foco bien delimitado, un color amarillo o blanco y una consistencia blanda y granulosa. Este material es básicamente un acúmulo de restos celulares destruidos. Si observamos este tipo de necrosis al microscopio, encontramos dos zonas principales. Primero está el centro de la lesión, donde ocurre la necrosis. Aquí se observa una masa amorfa y granulosa, sin estructuras celulares reconocibles, porque aquí las células han sido completamente destruidas. Alrededor de esta zona encontramos una reacción granulomatosa que forma el granuloma. Este granuloma está compuesto por macrófagos epitelioides, que son macrófagos activados, células gigantes de Langhans, que se forman por la fusión de macrófagos, y una corona de linfocitos T alrededor. Esta es una organización muy característica de las infecciones crónicas, como la tuberculosis. En esta imagen se puede observar las distintas características microscópicas de la necrosis. Principalmente en el lado izquierdo podemos observar la estructura de un granuloma, el cual se observa al centro, la necrosis gaseosa, rodeada por una corona de macrófagos activados y células gigantes, a las cuales lo rodean los linfocitos. Y en la imagen de la derecha vemos un corte histológico con las características mencionadas. Ahora, cambiando a la necrosis grasa, es un tipo de necrosis que afecta principalmente al tejido adiposo. Se produce cuando ocurre la destrucción de células grasas, generalmente por la acción de enzimas llamadas lipasas. La causa más frecuente es la pancreatitis aguda, donde las enzimas pancreáticas se liberan fuera del páncreas y empiezan a digerir el tejido graso cercano. Estas enzimas rompen los triglicéridos de los adipocitos, liberando así ácidos grasos. A simple vista, la necrosis grasa tiene una apariencia muy característica. Se observan áreas blanquecinas o amarillentas que los patólogos suelen describir como gotas de cera. Esto ocurre porque los ácidos grasos liberados se combinan con calcio, formando depósitos sólidos. A este proceso se le conoce como saponificación, ya que produce compuestos parecidos al jabón. Por esta razón, el tejido adiposo, que normalmente debe ser blando y aceitoso, se vuelve duro, opaco y granular. Las localizaciones más comunes son, como les mencioné, en la pancreatitis aguda, donde aparece en el peritoneo y el epiplón, y en traumatismos, especialmente en el tejido mamario. Cuando observamos la necrosis grasa en el microscopio, encontramos varios cambios característicos. Primero, los adipocitos pierden su núcleo, pero se conservan su contorno, por lo que parecen sombras o células fantasmas. Dentro del tejido se observa material amorfo y granular, que corresponde a grasas degradadas. También se pueden encontrar depósitos de calcio que se tiñen de color azul intenso debido a la saponificación. Además, aparece una respuesta inflamatoria con presencia de macrófagos, neutrófilos y macrófagos cargados de grasa, llamados células espumosas. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la necrosis fibrinoide. Primero la vamos a definir. Este es un tipo de necrosis que afecta a las paredes de los vasos sanguíneos y está asociada principalmente a regiones inmunológicas, donde en estas va a haber depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, como ocurre en la vasculitis inmunitaria. Sus características macroscópicas generalmente no van a ser visibles a simple vista, ya que esta se trata de una lesión microscópica, aunque van a existir manifestaciones indirectas de daño vascular, como pueden ser áreas de hemorragia, edema local, isquemia de tejido circulante. Y en casos extensos, como es el de la vasculitis, podemos encontrar necrosis tisular secundaria, engrosamiento o fragilidad de los vasos afectados y alteraciones estructurales del órgano comprometido. En la imagen del que se encuentra la diapositiva podemos observar a un paciente con vasculitis en extremidades inferiores y sus características macroscópicas. Ahorita en la siguiente diapositiva las vamos a poder observar al microscopio, pero aquí en esta lesión se van a encontrar depósitos de material eosinófilo intenso, homogéneo y amorfo en la pared vascular. Esto lo vamos a poder observar así, siempre y cuando usemos la tinción hematoxilina y eosina en la laminilla. Va a tener una apariencia dominada fibrinoide por su similitud histológica con la fibrina y vamos a observar presencia de complejos inmunológicos, antígeno-anticuerpo, adheridos a la pared del vaso. También vamos a poder observar extravasación de proteínas plasmáticas, principalmente fibrinógeno. Vamos a encontrar daño y necrosis del endotelio y de la capa media del vaso, un infiltrado inflamatorio perivascular y mural, predominantemente de neutrófilos, y una fragmentación nuclear de los neutrófilos en vasculitis más agudas. Y este tipo de necrosis nos va a dar una predisposición a trombosis y a una ruptura vascular. Aquí vamos a encontrar las imágenes donde vamos a poderla ver microscópicamente. Vamos a encontrar pues bastante congestión en el vaso sanguíneo y bastante material amorfo eosinófilo. Y a su alrededor vamos a encontrar un halo bastante eosinófilo
pues muy característica de esta necrosis. Por otro lado, la necrosis licuefactiva es un tipo de necrosis caracterizado por la digestión enzimática completa del tejido muerto. En este el tejido pierde su arquitectura y se transforma en una masa líquida y viscosa. Se produce cuando predomina la actividad de enzimas hidrolíticas sobre la desnaturalización de proteínas estructurales. Las enzimas derivan de los lisosomas de las células lesionadas y principalmente de los leucocitos de la respuesta inflamatoria, esta de tipo polimorfo nuclear y asimismo pues de tipo aguda. Es característica de las infecciones bacterianas y micóticas por la liberación abundante de enzimas proteolíticas responsables de la degradación del tejido. También es típica del infarto del sistema nervioso central, debido a la escasez de tejido conjuntivo de sostén y a la alta actividad lisosomal. Como sabemos, pues es un tejido mayoritariamente graso y mucho más frágil. Es un patrón similar, más no el mismo a nivel microscópico. En cuanto a sus características microscópicas, se observa como una área blanda, reblandecida o líquida. Hay pérdida completa de la consistencia normal del tejido, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. En infecciones piógenas, el material licuado forma pus, que está compuesta de detritos, remanentes de células inflamatorias y también restos de los microorganismos infecciosos. El pus es amarillento verdoso y se encuentra en una cavidad abscesificada. En el cerebro, los infartos muestran reblandecimiento progresivo, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Asimismo, en los mismos van a evolucionar la cavidad quística llena de líquido por destrucción total del parénquima. Esto va a ser delimitada estrictamente por un proceso fibroso. En cuanto a las características microscópicas, como vemos arriba a la derecha, va a haber una destrucción completa de la arquitectura tisular, sin preservación de la armación del órgano. El área afectada contiene material amorfo, granular y eosinófilo. Esto porque mayoritariamente citoplasma, ya no hay tanta predominio de basofilia, no hay actividad nuclear, por lo tanto se ve más rosa, compuesto por restos celulares y detritos celulares. En procesos infecciosos hay abundante infiltrado de neutrófilos. Existe también presencia de macrófagos que fagocitan los restos tisulares, tanto ya en su estadio mononuclear con el paso de los días como también en el caso de que haya macrófagos resistentes, pues van a empezar haciéndolo desde un inicio. En el sistema nervioso central, el tejido líquido es eliminado progresivamente por macrófagos, específicamente de la glía. Evoluciona la formación de una cavidad rodeada por gliosis reactiva. Por último, la necrosis gangrenosa no es un patrón histológico específico, sino más bien un término clínico macroscópico al que se le atribuyen las cosas que podemos ver sin necesidad del microscopio. Describe necrosis extensa generalmente en extremidades o en sitios de circulación terminal. Se produce por isquemia grave y prolongada. Inicia y cursa principalmente con una necrosis coagulativa con su respectivo panorama histológico y pasa a ser una gangrena seca como se ve en la imagen de la derecha. Si hay una sobreinfección bacteriana, pasa a ser una gangrena húmeda, que sería el homólogo a la necrosis licuefactiva. La gangrena gaseosa, por otro lado, es otro tipo adicional que se caracteriza por la liberación de toxinas y formación de gas en los tejidos, que vamos a ver más adelante. En cuanto a las características macroscópicas de cada una de las tres, por un lado, la gangrena seca es un tejido seco, retraído y negruzco producto de la oxidación por la isquemia. La línea de demarcación bien definida entre tejido necrótico y viable, como se ve en la imagen, de arriba a la derecha se ve muy bien lo que no es viable y dónde empieza la piel sana, entre comillas, porque puede que no esté totalmente sana. Gangrena húmeda va a ser un tejido edematoso, blando y maloliente, producto de pues, la reacción bacteriana. Por ello mismo también va a tener una coloración verdosa o negra y va a haber una ausencia de límites claros por la liquefacción activa. Por último, en la gangrena gaseosa va a ser un tejido intensamente edematizado. Va a haber crepitación a la palpación por gas intratisular, una secreción fétida y constituye una urgencia médica de rápida evolución. Esto se da principalmente por microorganismos que infectan a los músculos y obtienen metabolitos de los mismos para preservarse en un entorno anaerobio, produciendo ciertos gases que van a dar este patrón gaseoso específicamente. En cuanto a lo microscópico, la gangrena seca pues va a parecerse mucho a la coagulativa, como ya la mencionaba mi compañero, una preservación parcial de la arquitectura, aunque va a ir evolucionando a irse pues comprometiendo. Las células van a ser anucleadas, muy eosinófilas, no va a haber este color morado de la basofilia y va a haber un escaso infiltrado inflamatorio por la falta de irrigación, eso es muy importante. Gangrena húmeda, va a haber una destrucción completa del tejido, va a haber abundantes leucocitos y detritos celulares y presencia de bacterias. Aquí sí va a haber un poco más de infiltrados, sin embargo, pues también al ser un tipo de necrosis gangrenosa no va a haber tanto como en una necrosis liquefactiva clásica. Y en la gangrena gaseosa, una mionecrosis extensa, porque este es el sustrato de las bacterias, fibras musculares fragmentadas, espacios vacíos por burbujas de Bas y bacilos gram positivos en el tejido necrótico.